¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reconstruir Castilla y León. El nombre de este programa lo dice todo. Castilla y León Televisión quiere poner su granito de arena y conseguir que esta comunidad salga reforzada de la crisis provocada por el coronavirus. Cada semana vamos a intentar conseguir ese objetivo con un espacio en el que vamos a contar con 4 personalidades o expertos de ámbitos diferentes. El de hoy, el de este programa, es el ámbito de la política. Hace unos días los partidos políticos de nuestra comunidad firmaban un pacto por la reconstrucción de Castilla y León y esos partidos firmantes están hoy con nosotros en este plató. Paso a presentárselos ahora mismo. A mi izquierda está Raúl de la Hoz, que es portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León. Gracias, bienvenido. Gracias por estar aquí. A mi derecha, Virginia Barcones, que es la vicesecretaria general del PSOE en Castilla y León. A la derecha de Virginia está Marta Sanz, procuradora de Ciudadanos. Y en la otra esquina, Pablo Fernández, secretario general de Podemos Castilla y León. Antes de empezar con las exposiciones de cada uno de ellos y con el debate posterior, me gustaría que todos ustedes vieran y escuchasen una entrevista que hemos realizado al presidente del Consejo Económico y Social, a Enrique Caberó. Pensamos de hecho que esa entrevista está muy bien para este espacio de la política, porque a fin de cuentas el CES representa a la sociedad civil y a todas las propuestas que tienen. La escuchamos esa entrevista. Enrique Caberó, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Supongo que volviendo ya, ¿no?, a la vida normal, a esta nueva realidad, al trabajo presencial, ¿cómo han sido estos 3 duros meses de confinamiento aquí en el CES? ¿Cómo ha sido el trabajo? Pues efectivamente han sido duros, han sido intensos. Se programó con antelación un trabajo que debía desarrollarse de manera no presencial. Tenemos un buen equipo informático, un excelente personal altamente cualificado y han sido días, semanas, meses de mucho trabajo, del trabajo ordinario, de informe, de propuesta, de preparación del informe anual, que tiene que presentarse siempre por estas fechas, siempre, eso sí, con la pena de las personas que nos iban dejando y con ese afán de superación y de buenos deseos siempre a los que estaban enfermos y que afortunadamente se han recuperado. Enseguida vamos a hablar de ese informe que previsiblemente vamos a conocer en el mes de julio. En este organismo, en el CES, para quien no lo sepa, está representada la sociedad civil, los sindicatos, las asociaciones empresariales, las organizaciones agrarias, también de consumidores. ¿Qué cree el CES que hace falta para salir de esta crisis económica en la que también estamos inmersos? Hacer todo lo posible para la supervivencia de las empresas. El tejido empresarial es fundamental, necesita liquidez por esta situación inesperada y repentina y además tan drástica. Sin empresas no hay recuperación. Por otro lado, naturalmente, el mantenimiento de derechos y de conservación de puestos de trabajo desde el lado de los trabajadores, por eso ha sido muy importante y hemos propuesto permanentemente la generación de la vía de la suspensión de contratos, los ERTE, su mantenimiento, la protección especial por desempleo que se ha generado, el ingreso mínimo vital, son elementos básicos, supervivencia de las empresas, ayudas también para los trabajadores autónomos. Y, por otro lado, una responsabilidad adicional en el mundo del trabajo de las administraciones para respaldar los servicios públicos esenciales. Hemos visto cómo la sanidad ha respondido bien, la educación, los servicios sociales y, sobre todo, también una llamada a la responsabilidad, porque si no se supera de manera pronta la crisis sanitaria, la recuperación económica y social se prolongará en el tiempo y será una crisis mucho más dura. Claro, parece difícil, ¿no?, salir de esta crisis económica si antes no hemos salido de la crisis sanitaria, todavía estamos en pandemia. Estamos todavía, pero hay que mantener esa doble dimensión, porque, claro, la opción de esperar... Difícil. Sí, pero la opción lo hemos visto en cuanto hemos salido de ese duro confinamiento estos 3 meses, hemos vuelto a trabajar, hemos vuelto a relacionarnos, comienzan los rebrotes. Sin duda, pero no se puede esperar para la recuperación de esto que llamamos ahora la nueva normalidad a que exista una vacuna eficaz y que se haya podido aplicar a la mayor parte de la población. Ojalá llegue pronto esa situación. Hay que ir compaginando la contención de la pandemia, de los contagios. Ha sido eficaz el confinamiento, lo hemos visto, pero sigue siendo muy eficaz la responsabilidad de todos, de administraciones públicas,
de los propios ciudadanos y ciudadanas con la responsabilidad personal, ese deber de cautela y de responsabilidad que dice el decreto ley de la nueva normalidad. Y por otro lado, lograr la reactivación de la economía. Ha habido sectores que no han parado, pero la inmensa mayoría sí. De nuestro compromiso individual, ¿no? Personal también depende el futuro de la economía. Hemos estado 3 meses confinados. ¿Qué pasaría a nivel económico si tenemos que dar marcha atrás y volver a confinarnos? De nuevo la economía pararía. Esperemos que no sea así, porque sería aún más grave y se agravaría. Lo estamos viendo con los escenarios tanto diseñados por el Banco de España o por el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, el propio Gobierno de España, las propuestas también que emanan de la Consejería de Economía y Hacienda de Castilla y León. Evidentemente los escenarios varían, porque si hay que volver al confinamiento, la crisis económica y social también sería muy grave, aparte sobre todo de lo que es más importante, el drama personal, familiar que puede generar nuevamente un confinamiento. Esperemos que no se dé esa circunstancia, pero es verdad, y lo decía muy bien, depende también de todos nosotros. Esta comunidad tiene grandes posibilidades y por eso me alegro mucho, además, de que desde el diálogo social, que es el valor añadido, se haya estado trabajando durante esta crisis de manera significativa y que incluso se haya alcanzado algo que también hemos valorado muy positivamente desde el Consejo Económico y Social, este pacto político que se suscribió el 17 de junio. Por fin se ha alcanzado un acuerdo, ¿no? un consenso, la mayor parte de grupos políticos, exceptuando 2, Vox y la UPL, que se han desmarcado del pacto. Se ha logrado alcanzar ese consenso que parece que a nivel nacional todavía cuesta un poco. Aquí en Castilla y León es un gran paso. Siempre me gusta recordar la etimología de 2 palabras que utilizamos y que además en situaciones difíciles parece que las empleamos con ganas de que se puedan ejercer de manera real. Acordar procede de corazón en latín y pactar de generar un ambiente de paz. Suficiente viene de paz también en latín. Son 2 palabras que debemos utilizar, 2 verbos que debemos conjugar cuando estamos ante situaciones muy difíciles, probablemente siempre, pero en situaciones muy difíciles. Hay que dejar a un lado lo que pueden ser intereses partidistas o intereses particulares, no solo en la política, sino en otros ámbitos también, y con generosidad y pensando sobre todo en la ciudadanía, en los derechos de las personas, en el bienestar general y en el progreso, llegar a acuerdos conjuntos. En Castilla y León se ha hecho y se ha hecho bien, me parece. El diálogo social de Castilla y León es prototípico, es uno de los ejemplos que utiliza la Organización Internacional del Trabajo a nivel internacional para decir cómo se debe hacer el diálogo social. El Consejo del Diálogo Social de Castilla y León es un órgano hermano del Consejo Económico y Social. Los vicepresidentes del CES, el presidente de CECALE, los secretarios generales de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores de Castilla y León son grandes defensores del modelo. La Junta de Castilla y León también, y por eso incluso el Estatuto de Autonomía optó por esta vía y ha sido una referencia y lo debe seguir siendo. Sin duda alguna, el diálogo social es uno de los grandes tesoros de Castilla y León y en situaciones como esta pone de relieve su utilidad. En el ámbito político es más infrecuente y más difícil que haya grandes pactos, por eso creo que hay que agradecer mucho a los líderes políticos que lo han conseguido, su generosidad, su gran interés por prestar un servicio a la comunidad de Castilla y León y sin duda lo que vamos a estar muy atentos y sobre todo animando a que siga ese espíritu para el desarrollo y la aplicación del pacto. Sobre todo porque esas políticas que van a ir en pro de un futuro mejor para esta comunidad autónoma la tienen que implementar precisamente los políticos. Son más de 80 medidas en muchos aspectos, por ejemplo, apostar más por la sanidad, ¿no? Sin duda, los profesionales de este sistema han hecho un esfuerzo descomunal, más allá, naturalmente, de lo que son sus responsabilidades o deberes laborales. Han actuado como personas generosas y muy convencidas, porque son vocacionales de lo que hacen, pero no basta con reconocerlo de palabra, hay que trabajar en profundidad para que tengan mejores medios de trabajo, para que mejoren sus plantillas, para que mejoren las instalaciones y también trabajar y seguir trabajando en la formación. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en Castilla y León porque también nuestra comunidad autónoma se ha caracterizado históricamente y en la actualidad por formar profesionales en ciencias de la salud de gran nivel y hay que seguir cuidándolo también, pensando en el futuro hay que pensar en la formación. Por eso creo que ese es uno de los buenos
buenos resultados del pacto, poder unir esfuerzos entre todos para que el Sistema Nacional de Salud en su ejecución en Castilla y León esté al más alto nivel. ¿Por ahí puede ir alguna recomendación de este último informe que ha preparado el CES, que bueno, está a punto de conocerse? Más recursos para la sanidad y en concreto para la atención primaria, que se ha visto que es esencial. Por ahí van a ir recomendaciones, naturalmente, porque los consejeros y consejeras, miembros de esta institución, están de acuerdo en esos puntos y han estado trabajando mucho precisamente para que haya recomendaciones en todos estos ámbitos. Cuando hablamos de sistema sanitario, estamos hablando de asistencia, estamos hablando de investigación, que es muy importante, tanto básica como aplicada. Tenemos organismos, institutos, centros de investigación muy importantes en Castilla y León, tanto de las universidades como de la comunidad autónoma, incluso del Estado, con sede en Castilla y León, dedicados a las ciencias de la salud, a la biomedicina, a las biociencias y también desde el punto de vista, como decía antes, de la formación de profesionales, que es una formación larga, costosa, difícil, pero muy rentable desde el punto de vista social, como se ha podido ver, porque este es un sector estratégico, es uno de los escudos protectores de la sociedad, el sistema sanitario público, entre otros importantes que conforman el Estado social y democrático de derecho, que también deben ser reforzados como política estratégica tras esta dura crisis. Supongo que el informe habrá cambiado, ¿no?, un poco de orientación, porque aunque es un informe que incluye una serie de recomendaciones, deberes, digámoslo así, para el Gobierno regional del año 2019, claro, no se puede dejar de lado, ¿no?, todo lo que ha pasado. Este año se planteó enseguida la duda. Evidentemente estamos hablando de 2019, pero no podíamos hacer las recomendaciones obviando una realidad tan dura, tan difícil como es la crisis sanitaria, la económica y la social que ha generado la propia crisis sanitaria. Por tanto, evidentemente en las recomendaciones, junto a aspectos que son estructurales y que no se pueden tampoco negar ni olvidar, porque son muy importantes, ha habido que actualizar e incorporar novedades generadas por la propia situación. La letra pequeña de esas recomendaciones la vamos a conocer a lo largo de este mes, pero bueno, no nos gustaría marcharnos sin conocer algún tipo de detalle. Decía antes, posiblemente hay que reforzar la sanidad, el tema de la atención primaria. Otro aspecto a nivel laboral, algo que ha venido para quedarse posiblemente, el teletrabajo. ¿Hace falta reforzar el teletrabajo? Con esta crisis se ha puesto de relieve la importancia que tiene. Era una de esas asignaturas pendientes con carácter general, hay empresas e instituciones que no, pero con carácter general sí, que se ha acelerado. El trabajo a distancia requiere un esfuerzo, por un lado, de legislación estatal sobre todo. Esta competencia la atribuye la Constitución al Estado, la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado, por tanto, por eso se está tramitando ya un proyecto de norma a nivel estatal, no puede ser autonómico. Y hay otro ingrediente muy importante donde son protagonistas buena parte de las organizaciones que forman parte del CES, que es la negociación colectiva. La negociación colectiva ya en algunos sectores ha ido haciendo esfuerzos importantes para regular el trabajo a distancia, el teletrabajo, y lo va a tener que seguir haciendo porque no todo se puede ni se debe probablemente regular por ley, sino que la negociación colectiva sectorial o empresarial va a ser muy importante para articular luego los pormenores en cada ámbito de las normas del teletrabajo, teniendo en cuenta que lo que sí ha hecho la legislación española, muy recientemente por otra parte, en el año 2018, si no recuerdo mal, es incorporar los llamados derechos de desconexión digital. Es decir, el teletrabajo, el trabajo a distancia, tiene los mismos derechos que el trabajo presencial, con singularidades en el puesto de trabajo, lo cual afecta a la prevención de riesgos laborales, con singularidades en los horarios, en la organización de la jornada, en el control de la misma, pero en todo caso es trabajo por cuenta ajena y eso no se puede olvidar. Por ello es bueno que haya un buen marco normativo, que se eliminen los posibles riesgos que existen para que haya menoscabo de derechos o incluso de cumplimiento de deberes también, ¿por qué no? Y ahí la legislación estatal, los planes de fomento a nivel autonómico y la negociación colectiva van a ser fundamentales para articularlo muy pronto. Yo creo que esto necesita una respuesta normativa inmediata. Y algo que ha puesto en evidencia esta crisis sanitaria es lo difícil que ha sido conciliar la vida laboral y familiar, ¿no?, de muchas familias. Igual las administraciones también tienen que poner más recursos, lo hemos visto, ¿no?, como en la realidad ha sido muy difícil, los colegios estaban cerrados, claro. Los padres han tenido que ir a trabajar, hay gente que no tiene recursos para
contratar a una persona para que le cuiden a sus hijos y en muchas ocasiones se han dado situaciones rocambolescas. Esto ya era un problema antes, ciertamente, no es un problema nuevo generado por esta crisis. Los problemas de los llamados derechos de conciliación de la vida familiar, laboral, personal, ya lo era un problema previo, difícil de abordar, difícil de solucionar. Con la crisis se ha puesto más de relieve, como muchas otras veces, sobre todo con la pandemia, el confinamiento, lo decía muy bien, el cierre de los centros de enseñanza y otro ingrediente que no hay que olvidar, y es que los abuelos, las abuelas se han convertido en España en las garantías de los derechos de conciliación o de corresponsabilidad, como probablemente tengamos que empezar a denominarlos con más precisión, de corresponsabilidad de hombres, mujeres, de trabajadores, trabajadoras en los cuidados familiares, de hijos y de otros familiares. Somos corresponsables todos y creo que ahí tenemos que dar pasos importantes. Las administraciones no han sido suficientemente eficaces a lo largo de la historia para garantizar estos derechos. Hay que mejorar su regulación también por convenio colectivo en muchas ocasiones, aunque ya se ha trabajado mucho al respecto también, y por otro lado hay que ser conscientes de que si los abuelos y abuelas en España se declararan en huelga, permítanme la expresión impropia, pues se generarían muchísimos problemas para la conciliación, que sería de la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras, de los funcionarios, funcionarias, de los trabajadores y trabajadoras autónomos también, sin los abuelos y abuelas, que en una función que es nueva históricamente, pero que ha sido muy importante, bastaría verlo. Y como esta crisis sanitaria ha afectado de manera muy directa también a las personas mayores y ha habido protección adicional al respecto, eso ha generado algunos problemas adicionales y ahí es donde se ha detectado que nuestro sistema en esto no funciona bien, ciertamente. José Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, muchas gracias de verdad por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Después de esta entrevista vamos a explicar un poquito cuál es la dinámica del programa. Primero, cada invitado, cada partido político va a exponer durante al menos 3 minutos cuáles son las propuestas que desea realizar a ese pacto por la reconstrucción de Castilla y León, y luego ya entraríamos en debate, un debate que hemos dividido en 3 bloques: sanidad, educación y economía. Va a empezar con su exposición la representante que ha venido del PSOE, Virginia Barcones, así que Virginia, cuando quieras tienes 3 minutos para esa exposición. Bueno, más que hablar de propuestas concretas, yo lo que creo es que tenemos que hacer una reflexión sobre la necesidad que teníamos de estar a la altura de la ciudadanía. La ciudadanía de Castilla y León ha sido ejemplar. Todos los esfuerzos han sido pocos para combatir esta terrible pandemia que desde luego ha tenido una incidencia en Castilla y León importantísima. Somos la tercera comunidad autónoma donde más fuerte ha sacudido, pese a que no llegamos a 2.400.000 habitantes. Nuestra responsabilidad era estar a la altura de la ciudadanía, nuestra responsabilidad era estar a la altura de todos aquellos que se han expuesto a ellos, a sus propias familias, que han expuesto su salud por protegernos a todos, por atendernos a todos, desde los empleados públicos, a los que nunca les estaremos lo suficientemente agradecidos, desde quien nos ha abierto el supermercado, el transportista que ha hecho que todos los alimentos nos llegaran, es decir, a todas aquellas personas que han estado al pie del cañón cuando nos azotaba lo más duro de esta crisis. Por ellos, por todos los que nos han dejado, teníamos que estar a la altura y teníamos que ser capaces de buscar puntos de encuentro que hicieran que Castilla y León, por una parte, en el aspecto sanitario, y ahora profundizaremos, tomáramos notas de todas las deficiencias que había mostrado nuestro sistema para rearmarnos, para prepararnos, porque esto no ha acabado, porque ojalá ya hayamos pasado lo peor, pero tenemos que estar preparados para afrontar cualquier tipo de rebrote, para afrontar el otoño. Ojalá los expertos se equivoquen y en otoño no nos venga otra ola fuerte, pero lo que está claro es que la primera vez te puede pillar con el pie cambiado, una segunda lo tienes que tener todo preparado, desde materiales, las infraestructuras, el refuerzo sanitario, y era muy importante que esta parte entrara, era muy importante ese fondo de 250 millones de euros. También hay que recordar que el Gobierno de España va a hacer el mayor envío
de dinero que ha habido en democracia, casi 900 millones de euros en distintos conceptos van a llegar a Castilla y León. Bueno, pues 250 los vamos a acordar, esperemos acordarlos entre todos para marcar esas prioridades, para corregir esas deficiencias, y es necesario paliar las terribles consecuencias económicas y sociales que ya tenemos encima de la mesa, que está dejando esta pandemia. Yo creo que hay otra parte. Ahora es importante que esta expectativa que hemos generado, que esos puntos de encuentro que hemos generado, lógicamente esto ha requerido que todos dejáramos muchas cosas por el camino. A nosotros nos hubiera gustado que hubieran entrado muchas más cosas, pero bueno, los partidos que gobiernan decidieron que fuera un acuerdo muy de mínimos, pero ahora hay que cumplir hasta la última coma. Por una cuestión de la propia confianza de la ciudadanía en las instituciones, en la política, en lo que representamos, y yo creo que la misma generosidad con la que hemos abordado todos los partidos las medidas para buscar ese punto de encuentro, ahora tenemos que ser especialmente rigurosos en no defraudar toda esa confianza. Por lo tanto, creo que todos hemos hecho un esfuerzo, creo que el esfuerzo debe continuar. Debemos de prepararnos para lo que pueda venir y debemos de estar a la altura de las necesidades económicas y sociales que tiene nuestra comunidad y que nos ha dejado este maldito virus. Muy bien, gracias, Virginia. Turno de Raúl, cuando quieras. Pues la verdad es que hoy ya podemos decir que desde el punto de vista sanitario hemos podido haber pasado lo peor. Hemos pasado 3 meses y medio durísimos, todos, desde el punto de vista personal, familiar. Hemos visto y sufrido como personas que teníamos muy cerca nos dejaban, como 40.000 españoles morían, como 3.700 castellanos y leoneses fallecían, y cómo sufríamos todos las consecuencias del confinamiento, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista familiar y laboral. Junto al desastre sanitario, el desastre también económico y social. Ahora parece, ojalá sea y se confirme, estamos pasando lo peor desde el punto de vista sanitario. Los contagios han bajado, se ha levantado el estado de alarma, parece que empezamos a caminar con una cierta holgura desde ese punto de vista. Sin embargo, nos estamos adentrando simultáneamente en un espacio de crisis económica que requiere de todos estar, como decía Virginia, a la altura. Cuando Castilla y León ha tenido problemas, hemos querido y creo que sabido afrontarlos desde el diálogo, desde el entendimiento. Juntos somos sin duda más fuertes, y así lo hemos entendido todos esta vez, y hemos querido poner negro sobre blanco cómo debe describirse el futuro de Castilla y León para intentar que el impacto de la crisis, de la grave crisis que vamos a sufrir, sea el menor posible. Y el impacto sobre el empleo, pero también el impacto sobre aquellos que tienen importantes carencias sociales y que necesitan de la atención de las administraciones públicas, sea el menor posible. Ese es el espíritu que nos ha guiado a los partidos políticos más importantes de Castilla y León y que culminó hace tan solo 15 días en ese documento que evidentemente implica cesiones por parte de todos, es cierto, pero esa es la esencia del diálogo, esa es la esencia del acuerdo y esa es la riqueza también, que seamos capaces todos de abandonar algunos planteamientos que tenemos individuales y sepamos encontrar los puntos que tenemos en común mirándonos no a nosotros mismos, sino mirando a los ciudadanos. Y creo que los ciudadanos de Castilla y León nos estaban pidiendo un pacto, nos estaban pidiendo diálogo, nos estaban pidiendo entendimiento, nos siguen hoy pidiendo diálogo, pidiendo entendimiento, y se lo hemos ofrecido. Nosotros queremos continuar y ahondar esa senda de diálogo que hemos abierto, dando cumplimiento, por supuesto, al pacto que hemos alcanzado, pero también haciendo del mismo una traslación desde el punto de vista presupuestario. Por eso el presidente de la Junta de Castilla y León ofreció en el debate sobre el estado de la región, celebrado el martes y miércoles de esta semana, un pacto para los presupuestos de Castilla y León. Es decir, que la transposición financiera y económica
de este documento que firmamos hace 15 días pueda tener continuidad en el futuro a través de un pacto de presupuestos. Creo que sería una buena señal si ahondamos y continuamos la senda de diálogo, moderación y talante que hemos iniciado todos los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León. Gracias, Raúl. Marta, tu turno. Bueno, pues yo creo que lo que cabe destacar es sobre todo la palabra del consenso, el que se hayan aunado todas las fuerzas o prácticamente todas las fuerzas que están dentro del arco parlamentario para firmar este pacto. Me parece importantísimo ante una crisis sanitaria sin precedentes, o por lo menos de las que recordamos los miembros de la Cámara, con la gravedad que ha sido, pues sin duda alguna, como han dicho tanto Virginia como Raúl, teníamos que estar a la altura, o por lo menos pretender atender a estas circunstancias y a esta problemática tan grave que nos ha asolado y que nos asola, y como acaban de decir, la crisis económica que ya se está palpando que viene adelante. Han sido meses muy duros, meses de mucho sacrificio, de familiar, personal, profesional. No olvidemos que ha habido muchísimos empresarios en Castilla y León que han tenido que echar el cierre, y muchos de ellos no van a conseguir quizás levantar sus negocios y necesitan mucha ayuda. Sin lugar a dudas, hay que hacer hincapié en el modelo productivo. No hay que olvidar las reformas al modelo sanitario, en el que queremos también hacer hincapié, así como el modelo asistencial. Desde Ciudadanos también creemos que es el momento de dar un paso adelante y hacer una reforma del estatuto y también de la reorganización del territorio. Y bueno, principalmente no voy a repetir las cosas que han dicho los que me han precedido la palabra, porque sería redundar en ella, y estoy de acuerdo con el problema principal, que es que tenemos que ponernos de acuerdo, que tenemos que seguir con este diálogo y avanzar en el consenso y cumplir lo firmado por parte de todos los grupos parlamentarios que ahí se han comprometido a ello, y que desde luego creo que los ciudadanos de Castilla y León lo van a agradecer, que seamos responsables y estemos a la altura de las circunstancias. Muy bien, gracias, Marta. Turno para Podemos, Pablo, cuando quiera. Bueno, pues estamos atravesando la peor crisis sanitaria, por supuesto, pero también social y económica de la historia de nuestra comunidad. Esta pandemia global se ha cebado con especial crudeza en Castilla y León, y nosotros siempre hemos tenido claro desde Podemos que debíamos estar a la altura de la ciudadanía, y que en esta tesitura hay que buscar lo que nos une y desterrar aquello que nos separa. Hay que dar sentido a la política con mayúsculas y acordar y buscar esos consensos que redunden en beneficio de la ciudadanía castellana y leonesa. Es cierto que a nivel sanitario parece que ha pasado lo peor, pero el camino que tenemos por delante va a ser largo y va a ser muy duro, de reconstrucción social y económica en esta comunidad. Es por ello que creemos que es perentorio y entendemos que este pacto va a ayudar a fortalecer los servicios públicos. Creo que si hay algún consenso incontrovertible en estos momentos es la necesidad de reforzar lo común, lo colectivo y lo público, que se ha demostrado que es lo que nos protege y lo que nos ampara cuando vienen muy mal dadas, que es evidente también que hay que apoyar a las pymes y a los autónomos, a la empresa, que es indubitable que tenemos que reactivar la economía apostando por los sectores endógenos de Castilla y León, que en estos momentos sectores como el turismo, sectores como la cultura, son sectores estratégicos en los cuales hay que promover una inversión importantísima para dinamizar económicamente nuestra comunidad. Y yo sí que creo que, contando con ese acuerdo, que es cierto que es un acuerdo de mínimos, pero que va a redundar en beneficio de nuestra ciudadanía, que nos queda un trecho muy largo y muy duro por recorrer, pero que yendo de la mano vamos a llegar mucho más lejos. Yo soy relativamente optimista y creo que de esta situación vamos a salir más fuertes y vamos a poder lograr, pues, lo que indica el nombre de este programa, la reconstrucción social y económica de una tierra que necesita de acuerdos para poder colocarse donde se merece, que es a la vanguardia de este país. Muy bien, gracias. Vamos a empezar, si queréis, con el debate. El primer bloque es la sanidad. No sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo en que una vez se supere la crisis sanitaria podremos empezar a hablar ya de construir social y económicamente Castilla y León. No sé qué propuestas hay de los partidos políticos y cuál va a ser la clave en ese pacto por la reconstrucción en materia de sanidad. Aquí puede empezar el que quiera, no sé quién quiere tomar la palabra. Vamos a empezar por Virginia, ya que ha sido usted antes la primera. Bueno,
En materia sanitaria hemos llegado a un número importante de acuerdos en este pacto por la reconstrucción, sobre todo en la senda del fortalecimiento de nuestro sistema sanitario, por una parte en el corto plazo, como les decía, ojalá que no tengamos ningún rebrote, ojalá que en otoño la situación no se vuelva a endurecer, pero nuestra obligación es estar preparados, y para estar preparados tenemos que reforzar las múltiples carencias que se han puesto de manifiesto a lo largo de esta crisis sanitaria. Yo soy de la provincia de Soria y ha sido terrible el sufrimiento. El domingo estuve en Segovia, en el homenaje que hizo el Ayuntamiento de Segovia a las víctimas, y es terrible el sufrimiento que ha habido. Necesitamos reforzar todo nuestro sistema. Por una parte, la atención primaria es fundamental. Todo el peso ahora del rastreo de los casos que se van produciendo recae en la atención primaria, pero además a lo largo de estos 4 meses hay un montón de pacientes crónicos. Podemos hablar de una hipertensión, podemos hablar de una diabetes, que son enfermedades muy comunes que a lo largo de estos 4 meses no han llevado sus debidas revisiones. Por eso nosotros insistimos tanto, y desde el primer momento pusimos de manifiesto que era necesario abrir los consultorios locales y volver a hacer la atención presencial. Es decir, por teléfono está muy bien para un momento de máxima alarma y de alerta sanitaria como hemos tenido, pero eso no se puede prolongar en el tiempo, porque a todos esos crónicos los estamos dejando por el camino. Y yo ponía estos días un ejemplo: no es lógico que te puedas tomar una caña y no te puedas tomar la tensión. Y además hay ejemplos que yo oí ayer en el Parlamento y de verdad me parecían esperpénticos, porque decían, y un infectado por COVID ha ido al consultorio local. Hombre, ya habrá ido a la tienda a comprar, ya habrá ido al bar a tomarse una caña, ya habrá bajado a la plaza del pueblo. ¿Qué es preferible? ¿Que se contagie todo el pueblo o que en cuanto haya un caso seamos capaces de localizarlo, de proceder al aislamiento y de rastrear todos los contactos? Es fundamental el refuerzo en la atención primaria. Y es fundamental también, y hoy me ha sorprendido porque han votado en contra PP y Ciudadanos, la necesidad de reforzar también la atención especializada, porque a las ya muchas demoras que hay en nuestro sistema sanitario para consultas de especialistas, para intervenciones quirúrgicas, para pruebas diagnósticas, se suma el retraso de todos estos meses donde no se ha podido realizar. Por lo tanto, tenemos que hacer un plan especial para abordar todas estas cuestiones. Por alusiones, PP o Ciudadanos. Sí, vamos. Fíjate, decías antes, Virginia, que Castilla y León, y es cierto, es una de las comunidades autónomas más afectadas. Efectivamente, hemos pagado caro ser colindantes con el foco principal del COVID en España, que ha sido Madrid, y la situación de Castilla y León y Castilla-La Mancha pues, es el reflejo de que quizás la tardanza en la adopción de medidas ha provocado que suframos más de lo que han sufrido otros territorios de nuestro país, pero siendo una de las comunidades autónomas que más tasa de contagios ha tenido, es decir, que más población contagiada ha tenido, somos una comunidad autónoma que tiene una tasa de letalidad muy por debajo de la media nacional. ¿Qué significa esto? Pues que de entre los contagiados, los que han fallecido están por debajo de la media nacional. Hay otras comunidades autónomas que han tenido menos contagiados, sin embargo, un índice de fallecidos mayor. El por qué esto ha sucedido, pese a que somos una comunidad autónoma, como sabéis, envejecida, es porque sencillamente tenemos un excelente sistema sanitario. Es decir, nuestro sistema sanitario, nuestros profesionales principalmente, han sabido atender, creo que con muy buena nota, las situaciones de extraordinaria tensión que se han producido durante la pandemia. Evidentemente ha habido momentos difíciles, especialmente en la provincia de Soria, como se ha dicho aquí, también en la provincia de Segovia, pero creo sinceramente que gracias sobre todo a nuestros excelentes profesionales, el sistema sanitario de Castilla y León ha sabido responder con buena nota a el importantísimo reto al que se ha enfrentado. Y gracias sobre todo Creo que también... Pablo tiene ganas de replicarte, sí. Por supuesto. Y gracias sobre todo también a una excelente atención primaria que ha sido el principal dique de contención del coronavirus. Ahora bien, es evidente que ningún sistema sanitario estaba adaptado o preparado para lo que ha ocurrido.
y hemos tenido que hacer esa adaptación de forma urgente, pero como bien decías también, Virginia, esto no nos puede volver a pasar, no le puede volver a pasar a ningún país, por supuesto, en el mundo, y debemos de estar preparados para que en el futuro, si esto vuelve a suceder, que puede ser en otoño, ojalá no, o puede ser más adelante, tengamos una sanidad absolutamente preparada. Y eso es lo que hemos querido pactar con el resto de grupos parlamentarios. Un fondo de 250 millones de euros precisamente orientado a preparar a nuestra sanidad para ese futuro que esperemos no llegue, pero que desde luego si llega debe de cogernos absolutamente preparados. Pablo. Yo creo que, lo decía antes, esta pandemia tiene que ser un punto de inflexión, especialmente en la sanidad, para revertir las políticas de recortes y de privatizaciones que ha realizado el Partido Popular en Castilla y León. Aquí también es indiscutible que hay que hacer un distingo. Una cosa son los profesionales sanitarios, que han hecho una extraordinaria y maravillosa labor, y otra cosa son las políticas que ha desarrollado la Junta. ¿Por qué decimos que es preciso y que es perentorio reforzar la atención primaria? Pues porque la atención primaria ha estado completamente erosionada por las políticas del Partido Popular. ¿Por qué decimos que es imprescindible reforzar la atención especializada? Porque el Partido Popular había olvidado la atención especializada. ¿Por qué decimos que es indubitable reforzar los medios personales en Castilla y León? Porque tenemos una evidente carencia de facultativos y de profesionales, y porque además muchos de ellos están en condiciones muy precarias. ¿Por qué decimos que tenemos que reforzar los medios materiales? Porque esta pandemia ha puesto de manifiesto que ha habido grandes carencias, como por ejemplo el número de UCIs en provincias como puede ser Segovia, como puede ser Soria, como también puede ser León. Yo creo que esta crisis lo que ha dejado al descubierto es que tenemos unos excelentes profesionales sanitarios, pero que tenemos unas deficitarias políticas en materia de sanidad pública por obra y desgracia del Partido Popular. Con lo cual, yo creo que podemos aprovechar este consenso para, como decía, dejar atrás las privatizaciones, acabar con los recortes y apostar por una sanidad 100% pública, universal y de calidad. Gracias, Pablo. Vamos a intentar ser un poquito breves, más que nada porque hay otros dos bloques. Y a ver, tengo aquí frentes abiertos. Dos cositas solo respecto a lo que decía Raúl. Yo creo que tenemos que tener cuidado en Castilla y León de sacar pecho. La Junta de Castilla y León, el Partido Popular debería de tener cuidado, porque tenemos menos del 5% de la población española y hemos tenido el 10% de los fallecidos. Es decir, 1 de cada 10 personas que han fallecido en España, desgraciadamente por el COVID-19, era de Castilla y León. Y esto no es para presumir. Y luego otra cuestión. Los profesionales sanitarios se merecen el mayor de los aplausos. Los servidores públicos en las residencias de ancianos, por poner un ejemplo, se merecen el mayor de los aplausos. Démoselo. Nosotros hoy lo hemos intentado y lo venimos diciendo. El mayor de los aplausos es que cumplan su palabra, que las 35 horas en Castilla y León para los empleados públicos sean una realidad ya, que la carrera profesional sea una realidad ya, porque de nada sirve elogiar constantemente a los profesionales sanitarios, a los profesionales de servicios sociales, firmar cosas con ellos, no cumplirlas, firmar las 35 horas que pase año y medio y no se ponga en marcha. El mayor de los aplausos es el reconocimiento profesional a través de la recuperación de todos esos derechos de los que les privaron. Vamos a dejar que intervenga Marta, que todavía no hay nada de sanidad. Gracias. Bueno, pues yo quería marcar 3 apuntes. El primero, voy a empezar casi por el final, por lo que acaba de decir Virginia. A la hora de dar datos y hacer cálculos hay que hacerlo con los datos y las cifras reales. Es decir, hace poco hemos visto al asesor Simón decir que no sabía dónde colocar 13.000 muertos. 13.000 muertos son 13.000 familias destrozadas. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de fijar cálculos, porque a lo mejor no terminamos de decir lo que es la verdad. Y las peores mentiras son las verdades a medias. Acerca de la sanidad en Castilla y León, creo sin lugar a dudas, como han dicho ellos, que los sanitarios han hecho un esfuerzo encomiable. Ha sido una cosa que sin lugar a dudas, el mayor de los agradecimientos y de los aplausos de todos y cada uno de los castellanos y leoneses. A través de la Consejería de Sanidad se ha trabajado duramente para poder conseguir que se pudiera paliar este virus en nuestra comunidad. Como ha dicho Raúl, la proximidad a Madrid, las provincias tanto de Virginia, que es de Soria, como la mía, que es Segovia, precisamente ha sido terrible, lo hemos vivido duramente. Y creo que si hay algo que desde Ciudadanos hemos tratado en todo el momento de reivindicar, es la palabra del consenso. Antes de llegar la terrorífica pandemia, tratamos de llevar un consenso con una mesa por la sanidad en Castilla y León, de la cual 2 partidos se levantaron y dejaron de estar negociando.
ahora es el momento de tender la mano, de tender estos puentes que se puede solucionar y ya que se ha firmado este pacto, poder llevar a cabo este tipo de reformas que sin lugar a dudas han quedado al aire y que es preciso llevar a cabo esa reforma. Muy bien, a ver, por aquí. Raúl. Sí, la verdad es que yo sinceramente creo que no es en absoluto... Breve, por favor, porque sí, tenemos que hablar creo de que no es en absoluto positivo que después de hablar de lo importante que es la unidad, lo importante que es el diálogo, lo importante que es el consenso, en la siguiente intervención nos dediquemos a tirarnos los trastos a la cabeza y a hacer demagogia sobre algunos aspectos, además con cuestiones que no son en absoluto ciertas. Yo no he entrado, de verdad, y mira que tengo razones y motivos compartidos con la mayoría de la población española, por cierto, a valorar la gestión que ha hecho el Gobierno de España de la crisis. Pero, hombre, no nos hagamos trampas, de verdad. O sea, la trampa de los fallecidos o intentar achacar a la Junta de Castilla y León alguna responsabilidad por el hecho de que el número de contagios sea el que ha sido, pues mire, yo no voy a poner palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, voy a poner las palabras del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es socialista y que hace muy poquito tiempo en una entrevista daba la misma explicación que he dado yo. A la pregunta de por qué Castilla-La Mancha, al igual que Castilla y León, tiene el número de infectados que tiene muy por encima de la media española, la respuesta que daba el señor Page, no Raúl de la Hoz, era que evidentemente habíamos pagado caro nuestra cercanía a Madrid. Y a la pregunta de por qué, si esto se podría haber evitado o no, la respuesta no la daba Raúl de la Hoz ni el Partido Popular, la daba el New York Times, la daba The Guardian, la daba The Observer, la daban todos los medios de comunicación internacionales cuando reconocen que España es un país que adoptó medidas tarde. Quizás si hubiéramos adoptado medidas de confinamiento mucho antes, hubiéramos evitado esa propagación que afectó principalmente a las comunidades autónomas de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Pero sinceramente no era mi voluntad achacarle esa responsabilidad hoy al Gobierno de España. Prefiero buscar lo que nos une, que no son las mentiras, Pablo. No son las mentiras. Nos une, creo, en este momento la voluntad de construir lo mejor también en materia sanitaria para Castilla y León. Gracias, Raúl. Responde Sí, Pablo y con breve. este ya terminamos este bloque. Telegráficamente, no soy yo, es el procurador del común de esta comunidad el que dice que el Partido Popular y Ciudadanos falsean las listas de espera sanitarias. En segundo lugar, creo que el mejor homenaje que se puede hacer a las y los profesionales sanitarios es dotarles de condiciones laborales dignos y no de contratos por días, por meses, incluso por horas, garantizarles una estabilidad laboral. Y como corolario en positivo, creo que una de las cuestiones muy buenas que tiene este pacto es que tanto el Partido Socialista como Podemos hemos logrado impedir el cierre de los consultorios médicos en el medio rural, que es lo que querían hacer el Partido Popular y Ciudadanos. Pablo, nosotros verdad, estamos no siempre abiertos al acuerdo y al consenso, a tender puentes, pero siempre que se garantice la atención sanitaria a los habitantes del medio rural. No permitiremos que se les vaya a discriminar. Sinceramente, te estás equivocando. Vamos a terminar este bloque, siento que os quedéis con ganas de hablar de más, pero es que apenas nos quedan 15 minutos y vamos a pasar directamente a hablar de economía industrial. Al final se trata de que han firmado ustedes todos un pacto, que van a trabajar todos conjuntamente para la reconstrucción de Castilla y León, y me gustaría saber cuáles son esas medidas que van a sacar a flote esta comunidad. El primero que quiera, no hace falta que sea PSOE-PP, el primero que quiera. Pues yo mismo. Venga, Pablo. Creo que es indispensable reindustrializar Castilla y León, una comunidad que apenas tiene industria, que es indubitable un apoyo firme y decidido a pymes y autónomos. Los autónomos es el colectivo más importante y el que dinamiza la economía de esta comunidad. Yo lo decía esta semana, de junio del año pasado a febrero de este año se han destruido 3.845 autónomos, es importantísimo apoyarlos. Otro sector indispensable es la cultura, reivindicar la cultura y el sector cultural como uno de los ejes vertebradores del futuro de esta comunidad. También el patrimonio histórico, artístico y natural tiene que ser importantísimo para que en estos próximos meses Castilla y León pueda salir de la situación de depresión económica en la que nos hallamos. Hay que apostar por la ciencia, tradicionalmente olvidada por el Gobierno del Partido Popular. La ciencia y la investigación tienen que ser otro de los pilares fundamentales sobre los que se sustente la recuperación en Castilla y León. Y por último, lo que más me preocupa, la gente que está en riesgo de pobreza, se está incrementando la situación de pobreza. Es imprescindible ampliar la cuantía de los supuestos de la renta garantizada de ciudadanía para hacer que nadie quede atrás y para amparar a las personas y familias más vulnerables. Marta. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, tenemos ciertas debilidades dentro de nuestra comunidad, como son la despoblación y también el factor poblacional.
que eso provoca que tengamos ciertos problemas a la hora de tener una capacidad adquisitiva tanto familiar como empresarial, y por ahí creo que es una de las cosas que debemos de tener marcadas a la hora de poder hacer mejoras. Dentro de las fortalezas de nuestra comunidad pues está a nivel educativo, somos los que mayor éxito tenemos a nivel autonómico, tanto en PISA como en TIMSS, por ejemplo. Tenemos recursos endógenos propios de nuestra comunidad que habría que hacerlos tener mayor valor, y luego también tener en cuenta la situación geográfica de cara al corredor atlántico, darle mayor poderío a nuestra comunidad a través de ello, podría ser un gran impulso para nuestra comunidad. Muy bien. Raúl. Por seguir orden contrario, me toca a mí ahora, si hacemos orden contrario. Mira, decías, Pablo, que el peso insignificante de la industria en Castilla y León. Bueno, pues Castilla y León es una de las comunidades autónomas en la cual el peso de la industria supera... ¿Del automóvil? No, de la industria en general supera a la media nacional. El peso de la industria en Castilla y León se alcanza prácticamente el 20%, cuando en España es el 15%, a modo de ejemplo. Ahora bien, es cierto que tenemos serios problemas económicos en este momento y se avecinan mayores problemas económicos. Y eso, lógicamente, tiene una traducción principal y dramática, que es el desempleo. Las expectativas en esta materia no son nada halagüeñas. Hay muchos ciudadanos que ya han perdido su empleo, muchos que se encuentran en ERTE y muchos que ven cómo su futuro es nada halagüeño. ¿Qué debemos hacer? En colaboración, lógicamente, con todas las administraciones públicas, involucrando a todos los poderes públicos, debemos, en primer lugar, desarrollar políticas que ayuden a las empresas al mantenimiento. Las ayudas financieras, ayudas a la liquidez, a mejorar su tesorería y a permitir mantenerse o generar liquidez para hacer frente a los pagos que tienen, es extraordinariamente fundamental. Apuesta por el sector de la automoción. Por supuesto, es nuestra industria tractora principal en ese sentido, y es de reconocer, a petición de todas las comunidades autónomas y también del sector. El Gobierno de España, creo sinceramente que ha hecho una respuesta de momento adecuada. Esperemos después cómo se transpone, pero sinceramente, y hay que reconocerlo, porque cuando las cosas se hacen bien es bueno reconocerlas. Creo que no aporta nada si venimos aquí a criticarlo absolutamente todo. Creo que el Gobierno de España ha acertado, sí, planteando un plan de la automoción. Vamos a ver cómo ese plan de la automoción nos sirve para mantener alguna industria que en algunas provincias tiene serios problemas de mantenerse, pero no solamente basta con eso, evidentemente. Tenemos que ayudar a los pequeños y medianos empresarios, tenemos que ayudar a los autónomos y tenemos que hacer posible que el impacto de la crisis en el empleo sea el menor posible. Y junto a ello, ayudar, por supuesto, también a aquellos que ya han perdido su trabajo. Lógicamente, estamos en una situación de debilidad, pero sinceramente creo que, como ocurrió en la última crisis, Castilla y León supo estar por encima de la media nacional, también en mantenimiento del empleo. Supimos en la última crisis hacer posible que el impacto fuese menor que en el resto de comunidades autónomas, y creo que con la unión de todos, con la unidad a través del diálogo, la moderación y la participación, por supuesto también de los agentes económicos y sociales, creo que vamos a hacer posible, y ahí sí que soy extraordinariamente optimista, que el impacto de la crisis en Castilla y León sea el menor posible y que la pérdida de empleo pueda ser rápidamente superada y volvamos de nuevo a la senda de crecimiento y estabilidad económica que tenía Castilla y León hasta hace muy poquito tiempo. Pablo, responde un momentito ella y volvemos contigo. Sí, los socialistas, si algo teníamos claro, era que de esta crisis no se podía salir como de la anterior, dejando a los más vulnerables, a los más débiles atrás, que de esta crisis no podíamos dejar a nadie atrás, ni a personas, ni a empresas, ni a territorios, y que era necesario que nuestro gobierno autonómico, que la Junta de Castilla y León, en el ejercicio de su autonomía política, en el ejercicio de sus competencias y en ejecución de su presupuesto, pusiera en marcha medidas para ayudar a las familias, para ayudar a las empresas, para generar empleo. Nosotros estábamos muy preocupados porque veíamos cómo el Gobierno de España, más de 2.500 millones de financiación en Castilla y León a través de los avales del ICO, cómo ha pagado más de 200.000 ERTEs que ha habido en Castilla y León, cómo llegaban las ayudas a los autónomos y cómo por parte de la Administración autonómica no se ponía en marcha ninguna medida. A nosotros nos sigue preocupando mucho. Nos sigue preocupando mucho que a día de hoy no se hayan pagado los complementos de los ERTEs, que se haya pactado con el diálogo social medidas que no se ejecutan, porque eso debilita la credibilidad no solo
que pueden tenerla relativamente ya muy mermada, la confianza en quien está gobernando, sino en toda la política en su conjunto. Por lo tanto, yo creo que es importante que haya celeridad en las medidas. Si se compromete con el diálogo social un complemento en los ERTEs, esto se tiene que activar ya. No puede ser que cada pleno el presidente diga que se compromete, pero esto no salga. Y como decía, las ayudas tienen que llegar a tiempo. Porque una solución que no llega a tiempo, que llega cuando la empresa, cuando la empresa ha bajado la verja, esa ayuda ya no es efectiva. Pero claro, mira, Raúl, me dices, el pago de los ERTEs. El pago de los ERTEs en Castilla y León en estos momentos creo que ronda el 99% del total. Sí, se han empezado a pagar en junio, desde marzo. Ronda el 99% del total. ¿Sabes cómo está la ejecución de las ayudas de la Junta de Castilla y León? Al 0%. Nadie ha recibido un solo euro. 400 millones llevamos. Nadie ha recibido un solo euro por parte de la Junta de Castilla y León. ¿Cuánto han recibido el complemento de los ERTEs? Virginia, Personas. 400 millones de euros llevamos. 400 Raúl, por favor, que nos diga alguien, no sé, que nos diga alguien quién ha recibido un solo céntimo de complemento de los ERTEs del resto de Pablo me pide insistentemente. Esto no ayuda a nadie, Raúl, claro porque las personas que están en ERTE en su casa y nos están oyendo saben que no han recibido absolutamente nada de la Junta, hasta tal punto que sacasteis la convocatoria, no han salido las bases, es decir, ¿en qué contribuye? Si el que está en su casa sabe que es mentira. Vamos a dar la palabra a Pablo, que está insistentemente pidiéndome la palabra para contestar. Por buscar un punto de acuerdo y de concordia en la que estoy seguro que todos vamos a coincidir, dos sectores que hasta ahora se han omitido y que creo que son absolutamente determinantes para el futuro de Castilla y León. El primero, el sector primario. Creo que es indiscutible que tenemos que apoyar a los agricultores y ganaderos a título principal, a nuestros pequeños y medianos productores que son decisivos para el futuro de Castilla y León, y el sector forestal. Somos la comunidad de todo el país que más arbórea tiene y solamente generamos el 0,68 de empleos en el sector forestal. Creo que son dos ejes fundamentales por los cuales hemos de apostar, y ligado a lo que decía anteriormente, la investigación, la innovación y la ciencia. Estamos en pleno siglo XXI, Castilla y León necesita modernizarse, precisa digitalizarse, y para eso es perentorio una inversión importante en este área que ha sido sistemáticamente soslayada y olvidada por la Junta de Castilla y León. Y esto, enlazando con la cultura, creo que tenemos varios ejes, propuestas en positivo para poder reconstruir nuestra tierra y hacer que las personas en Castilla y León sean lo primero. Fíjate, ahora que decías de la agricultura, algo que hemos dicho muchas veces y que, bueno, pues hemos conseguido, que entrar en el pacto es un fondo de contingencia agrario, 25 millones de euros para paliar las consecuencias derivadas de esta crisis, como de otras situaciones meteorológicas, un año de sequía, un año en que de repente el pedrisco a última hora se lleva toda la cosecha y bueno, pues yo creo que sí que hemos conseguido cosas importantes, al final cediendo todos. Es verdad que vosotros no estabais a favor de un fondo de contingencia agrario, pero ahí conseguimos acercar posturas, no era la cantidad que nosotros queríamos, pero bueno, hemos hecho todos un esfuerzo y al final lo importante es que el fondo está ahí, que nuestros agricultores, ganaderos, nuestro sector agroalimentario van a poder disponer de esas ayudas. Raúl. Es que, Virginia, de verdad, no es bueno mentir, de verdad. No es bueno mentir. Mira el pacto de Ciudadanos y el PP, donde figura el plan de contingencia. Mira los proyectos que han sido presentados en materia de agricultura, en la presentación que hizo el propio consejero, y figura el plan de contingencia, que está muy bien que vosotros hayáis querido firmarlo, pero atribuirse protagonismos cuando se ha firmado un pacto, de verdad, dice muy poco de quién lo hace. Raúl, yo a veces te denoto cierto desconocimiento que puede ser porque no has estado en la primera línea de la negociación. No, por favor, que si no, no nos escuchamos. Virginia, vamos a ver, sinceramente, pero positivo, nosotros hemos cedido, vosotros habéis cedido, todos hemos cedido, pero creo que la virtualidad de un pacto es que dejemos de lado aquello que nos separa y nos centremos en aquello que nos une, sin obtener protagonismo, sin intentar vender que hemos arrancado, que hemos conseguido, que hemos conseguido que el otro ceda. No, si no se trata de eso. Si los ciudadanos no esperan que el PP ceda a pretensiones del PSOE o que el PSOE ceda a pretensiones de la Junta de Castilla y León, no. Si de lo que se trata, Virginia, y quedémonos con eso, es que al margen de los posicionamientos iniciales de unos y de otros, hayamos sido capaces todos de sentarnos a una mesa y escribir, repito, negro sobre blanco, un futuro para Castilla y León. Pero repito, sin reproches, porque tenemos mucho que reprocharnos todos.
Yo no he hecho todavía ni un reproche desde que estoy en esta mesa y no escucho más que reproches por parte de unos y de otros. Yo vengo aquí a aportar en positivo, Raúl. No lo voy a hacer, sinceramente. No lo voy a hacer, sinceramente. Pero me parece que dice muy poquito de aquellos que utilizan un pacto para intentar obtener ventajas políticas y réditos cortoplacistas. Sinceramente, sois libres de hacerlo. No nos queda tiempo para más. Un segundito solo. Yo creo que venir a los debates con el buenismo, promover, favorecer, está muy bien, puede hasta incluso dar una buena imagen, pero no soluciona los problemas de nadie. Nosotros hemos estado desde el primer momento en otra cosa, en la máxima lealtad, en que no perdiera ni un minuto el gobierno de nuestra comunidad en tener que atender a reproches, a críticas, sino que estuviera centrado en lo urgente. Segundo, hay que ser leal. En esta vida, en general. Y cuando uno suscribe un acuerdo en unos términos de esto no incapacita ni vuestra labor de gobierno ni la nuestra de oposición, porque os guste más o menos, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, que se compone de dos partes. Una, propuesta siempre encima de la mesa, esa es nuestra bandera. Segunda, un control de la acción del gobierno. Vamos a hacer un control de la acción del gobierno, vamos a hacer un control de que todos, hasta la última coma de este pacto se cumple. Pero para nosotros la prioridad es solucionar problemas de la gente. El buenismo, te lo dejo a ti. Para nosotros la solución de los problemas. Terminamos. 5 segundos, por favor, Pablo, no tenemos tiempo para Yo creo más. que hemos dado un ejemplo de lo que es acordar, de lo que es concordar, pero también pienso que, espero que la Junta de Castilla y León esté a la altura. Lo que es indubitable es que la oposición en esta comunidad ha estado a la altura y si no, contrastemos nuestro comportamiento con el del Partido Popular y Vox a nivel nacional. Marta, 5 segundos también para terminar. 5 segundos muy rápidos. Bueno, pues yo quedarme sobre todo con el tono positivo de todos mis compañeros, de cara a que hay que seguir con el diálogo, hay que seguir con la mano tendida, hay que apostar por muchas de las cosas que, por ejemplo, ha dicho Pablo, que comparto completamente en tema de cultura, educación, agricultura, ganadería, etcétera, y que entre todos podemos conseguirlo y los ciudadanos están esperando que hagamos eso, que pongamos todo nuestro esfuerzo por ellos. A todos, a los 4, muchísimas gracias por haber venido aquí. Enhorabuena por ese pacto que es un ejemplo para el resto de comunidades autónomas del país y ahora solo hace falta que se pongan de acuerdo y todas esas medidas y propuestas lleguen al final a los ciudadanos de Castilla y León, que son el objetivo, ¿no? Muchísimas gracias. Y a ustedes les veo la semana que viene. Que pasen una feliz semana. Adiós.